Hermanos amados, el mensaje de hoy está titulado Jesús predice sus sufrimientos y reprende la ambición. Y seguimos con el estudio del Evangelio según San Marco y estamos hoy en el capítulo 9, los versículos 30 al 37. Tal vez no tanto versículos en el día de hoy porque vamos a celebrar también la Cena del Señor. Entonces tenemos que recordar en el contexto que hemos visto sin duda como un evento sobrenatural la transfiguración, posiblemente en el monte de Hermón. Eso es la montaña más alta con una altura de 2.804 metros en los alrededores de Cesarea de Filipo. Y cuando vamos ahora al versículo 30 del capítulo 9 del Evangelio según San Marco, vemos que la palabra de Dios dice lo siguiente: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Bueno, definitivamente Jesús y sus discípulos han salido de la región de Cesarea de Filipo y lo podemos confirmar en el capítulo 8, en el versículo 27, que dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Entonces Jesús y los discípulos estaban en esa área, ¿verdad?, de Cesarea de Filipo. Ahí Jesús anunció ya anteriormente su muerte. Ocurrió entonces la transfiguración, posiblemente en la montaña más alta de esa región, el monte Hermón. Después Jesús sana a un muchacho endemoniado que hemos visto, ¿verdad?, la última vez cuando los apóstoles que quedaron atrás no pudieron sanar a ese muchacho, sino fue entonces el mismo Señor Jesús. Entonces ellos comenzaron, según el versículo 30 que podemos ver, caminaron por Galilea porque estaban comenzando su viaje a Jerusalén, y lo vamos a ver que en varios meses después de la salida de hoy, Jesús efectivamente será crucificado. Y como vamos a ver también en el versículo 33, el primer lugar donde llegaron a ese viaje va a ser Capernaum. Y Capernaum es una ciudad muy importante. Entonces también podemos en el versículo 30 observar que Jesús busca privacidad con los discípulos porque tenía todavía muchas cosas de enseñarles, ¿verdad? Y también lo podemos confirmar en el capítulo 8, en el versículo 31, que muchas veces el Señor enseñaba en privado. Por eso hablamos en la clase de la escuela de obrero sobre el ministerio privado del Señor Jesús, que era con sus 12 discípulos, que era prácticamente su congregación, su iglesia. Y obviamente el ministerio popular, ¿verdad?, cuando hablaba y enseñaba a las multitudes. Y en el versículo 31 del versículo 8, del capítulo 8, dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y será desechado por los ancianos. Eso era el tema siempre que Jesús enseñaba a los discípulos en privado, que está escrito que es voluntad de Dios ese sacrificio del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo en la cruz, ese derramamiento de la sangre preciosa de Jesús que limpia todo pecado, porque no puede haber redención de pecado sin derramamiento de sangre, ¿verdad? Pero Jesús sabe que los discípulos no están preparados aún de entender el alcance y la necesidad de esa muerte en la cruz. En el versículo 31 del capítulo 9 de Marcos vemos lo siguiente: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Bueno, esa expresión Hijo del Hombre usa el Señor siempre para referirse a sí mismo y enfatizar su humillación. Y tenemos que recordar que Marcos menciona 14 veces ese título, Hijo del Hombre. Pero yo les invito que vamos al libro de Daniel, Antiguo Testamento, profecía, libro de Daniel capítulo 7, y vamos a ver por favor los versículos 13 y 14 para que nos familiaricemos con esa expresión del Hijo del Hombre, de dónde viene. Versículo 13 y 14 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es obviamente Dios Padre, ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él. Pero fíjense ahora esa profecía. Y eso que dice aquí en el versículo 14 de Daniel 7. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Hay alguna duda a quién se refiere esa expresión, hombre, hijo del hombre? Obviamente a Dios Hijo, nacido hombre como Jesús, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí Daniel nos ilustra claramente quién finalmente es el Hijo del Hombre. Pero también hemos visto, y le he dicho que ese título, Hijo del Hombre, es como una expresión por la forma humilde de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor acompáñame a la carta de Pablo a los Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, los versículos 5 al 8. Estamos hablando de la forma humilde, de la humildad del Señor Jesús, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir, quiere decir la misma actitud. Sentir es como una actitud que hubo también en Cristo Jesús. Eso nos manda Pablo de imitar. El mismo sentir, la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, pongan atención, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús
es el Hijo de Dios que bajó del cielo a esta tierra, nació hombre para poder morir en nuestro lugar. Porque Dios no muere, Dios es eterno. Solamente el hombre puede morir. Pero para que sea un sacrificio perfecto y único, aceptable con el Dios Santo, para otra vez reconciliarse con el mundo perdido, tenía que ser el mismísimo Hijo de Dios, pero nacido hombre. Ese milagro que ocurrió en Navidad, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Esa dualidad que nada más existió en Jesucristo. Y vamos entonces al versículo 8. Y estando en la condición de hombre, no era Dios en este momento, era hombre, 100% hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús siguió en todo momento lo que el Padre Celestial lo encomendaban, lo ordenaba. Él seguía ese plan divino para poder reconciliar al mundo perdido con el Dios Santo. Pero obviamente, requisitos, ya el sacrificio está. Ahora tenemos que aceptar y recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos entonces también regresando al tema principal. Estamos en el versículo 31, que seguía el Señor enseñando a los discípulos. Él enseña ahora otra vez sobre su muerte, pero también menciona y enseña que Él resucitará al tercer día. Y aquí tenemos también algunos pasajes bíblicos. El primero está en el libro de Salmos, en el Salmo 16, Salmo 16, en el versículo 10, el salmista nos dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos el santo de Dios es obviamente Dios Hijo, Jesús, y aquí ya el salmista dice que va a resucitar. Hemos visto también en el mismo Evangelio según San Marco, en el capítulo 9, en el versículo 9, lo siguiente: ahí Jesús, cuando descendieron del monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, o Jacobo es Santiago, ¿verdad? Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Otra vez una enseñanza del Señor a sus discípulos. Tiene que pasar por la muerte, pero Él va a resucitar. Evangelio según San Juan, capítulo 2, en el versículo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Obviamente Jesús no se refería, como pensaron los fariseos y los enemigos, adversarios de Jesús,
que él hablaba del templo de Jerusalén, sino él se refería a él mismo. Y si van a destruir a mí, van a matarme a mí, yo en 3 días levantaré otra vez este templo. Eso, la resurrección, hermanos amados. Y también fíjense en el libro de Hechos, el doctor Lucas, en el capítulo 26, en el versículo 23, dice también lo siguiente: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. Antes de Jesús nadie ha pasado por una resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Obviamente para que tengamos esperanza, certeza de la vida eterna. Porque la luz que alumbra todo por igual, ¿verdad? Y sobre todo también a los gentiles, a los no judíos. Eso es muy importante. Pasamos entonces al versículo 32 de Marcos 9. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hermanos, este tema definitivamente los discípulos aún no comprendieron, como lo hemos visto ya en tanto comentarios y enseñanzas del Señor Jesús, que Él trató de enseñarle, de explicarle. Y fíjense inclusive Marcos 8, el mismo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, en los versículos 31 y 32, cuando fue anteriormente ya hubo una enseñanza sobre la muerte. ¿Qué dice el Señor? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, porque era el plan de Dios, no era un plan humano, era disposición divina, padecía mucho y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucitar después de 3 días, mis hermanos. Y fíjense ahora que dice el versículo 32. Esto les decía claramente, con palabras tan como están escrito. Él no usaba parábolas para explicar su muerte ni su resurrección, sino hablaba con palabras propias, como dice aquí. Esto les decía claramente. Y aún así era una enseñanza demasiado grande en este momento para los discípulos, que estaban con él 24/7, que le seguían a donde él iba, y no comprendieron el alcance de esa profecía, de esa enseñanza, de ese anuncio, que era necesario, que no hay otra forma. Vamos entonces al versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Bueno, hermanos, recordemos que Capernaum era una villa próspera de pescadores. Estaba ubicado en la costa noroeste del mar de Galilea, y ahí también estaba localizada una guarnición romana. Y Jesús hizo de Capernaum, hoy podemos decir, su centro de operaciones, ¿verdad? Después que fue rechazado en Nazaret. Porque si vamos al Evangelio según San Lucas, el doctor Lucas nos enseña en el capítulo 4 que Jesús entró a la sinagoga
de Nazaret para enseñar, para predicar, ¿verdad? Y estamos entonces, él estaba enseñando sobre el libro, el rollo de Isaías. Y fíjense ahora el rechazo en Nazaret. Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Un rechazo total hasta que querían matarlo. Pero él, hijo de Dios, 100% hombre, pasó en medio por ellos, no se dieron cuenta y se fue de Nazaret. Y ahora, luego, está entonces en Capernaum. Y aquí dice, cuando estuvo en casa, no sabemos exactamente de quién era la casa, pero sí se podría decir por la forma como está escrito que Jesús frecuentaba esa misma casa cada vez que él estaba en Capernaum. Y fíjense inclusive en el primer capítulo del Evangelio según San Marco, en el capítulo 29, dice que estaban en Capernaum, ¿verdad? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Bueno, hermanos, aquí en el capítulo 9 no lo dice, pero podemos asumir que posiblemente esa casa era de Pedro. Y por la relación, obviamente, con Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, el Señor muy probablemente usaba esa casa de forma habitual cuando estaba en Capernaum. Vamos entonces al versículo 34, porque al final pregunta, ¿y cuál fue la pelea, esa disputa entre ustedes mientras que caminamos? Lo preguntó directamente. Y fíjense ahora la reacción de los apóstoles. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos muy probablemente callaron por vergüenza del pecado, porque si ellos se pelearon y discutían quién había de ser el mayor, entonces ellos más bien se enfocaron en autoexaltación, en ambición, en la misma contienda, la discusión, ¿verdad? La pelea, se gritaría posiblemente, que uno gritaba al otro. Y yo puedo asumir que tal vez esa disputa tenía que ver algo con esa experiencia de la transfiguración que Jesús llevó a Pedro, a Santiago o Jacob y a Juan. Tal vez los otros que quedaron atrás, los 9 restantes, se sintieron un poquitito intrigados, tal vez, pero no sabemos a ciencia cierta a qué se debe esa disputa. Pero sin embargo, llama la atención esa disputa después de todas las enseñanzas del Señor Jesús a los discípulos. Podemos ver
por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, del versículo 5 en adelante, pero vamos a leer nada más el versículo 5. A estos 12 envió Jesús, eso era después de la elección de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y les dio instrucciones. Jesús no manda a nadie a ninguna parte sin darle instrucciones, enseñarle. Y aquí dice claramente que Jesús, antes de comenzar el ministerio, los 12 apóstoles fueron enseñados e instruidos. Les advirtió por persecuciones venideras, a qué se debe temer, que Jesús va a ser causa de división, pero van a haber recompensas, ¿verdad? Pero también fíjense el versículo 1 del capítulo 11 de San Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Otra vez, ¿qué enseñanza, qué instrucciones no han recibido los apóstoles? Versículo 35 de nuestro texto base, Marcos 9. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, muchas veces Jesús se sentó para enseñar. Y también en Lucas 4, en el versículo 20, cuando Jesús, precisamente volvemos a ese pasaje bíblico, cuando él estaba enseñando en Nazaret en la sinagoga, ¿qué dice el versículo 20? Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos de él. Eso era una posición de los fariseos y de los sacerdotes para enseñar. Enseñaron sentados. Pero también podemos ver aquí, referente al versículo 35, lo que dice el Señor: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hay muchos versículos que se refieren a ese tema. Vamos a mencionar algunos. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Una enseñanza del Señor. Capítulo 23, versículo 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, en el reino de Dios hay otros parámetros que en el mundo. Quien se enaltece aquí en el mundo, ciertamente no va a ser enaltecido en el reino de Dios. Dios va a enaltecer al humilde servidor que le sirve de todo corazón por amor al prójimo y no por los criterios de este mundo. También Lucas, doctor Lucas, capítulo 14, y para mí es muy importante usar varios versículos referente a esa humildad, y los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Lucas 14, del 8 al 11, vemos lo siguiente, el ejemplo de los convidados a las bodas, ¿verdad? Cuando fueres convidado por alguno a bodas,
no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga él que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Yo creo es un hermoso ejemplo que muchas veces nosotros lo estamos usando, ¿verdad? No ocupar los primeros puestos, con excepción que se nos asignan, ¿verdad? Pero no por voluntad propia. Y también Lucas, en el capítulo 22, los versículos 24 y al 27, que se refiere a la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa, y eso es prácticamente un texto paralelo, lo que estamos viendo hoy en Marco. ¿Quién de ellos sería el mayor? Pero fíjense aquí la enseñanza del Señor Jesús que registra Lucas. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se siente a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que vino para servir y no ser servido. Avanzamos entonces al versículo 36. Marcos 9. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, fíjense qué hermoso, en esa casa, en esa reunión de los discípulos con el Señor Jesús, ahora aparece un niño. No sabemos quién es el niño, pero sabemos, por ejemplo, que podrían ser un hijo de Pedro. Porque si esa casa es la misma casa de Marcos 1, la casa de Andrés y Pedro, y sabemos que Pedro estaba casado, porque el Señor Jesús sanaba la suegra de Pedro. Entonces, podría ser, pero lo importante es esa enseñanza maestra que Jesús va a dar ahora con este niño a continuación. Ese niño representa a un creyente recién llegado a los pies de Cristo. Pero ese niño es un niño confiado y humilde. Porque aquí dice, en el versículo 36, que primeramente puso al niño en medio de ellos, y luego tomándole en sus brazos, les dijo, él lo abrazaba, él le dio cariño, y el niño no huía, no gritaba, no comenzó a patalear, a llorar, ¿verdad? Y fíjense que viene ahora la enseñanza del versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué hermosa enseñanza, porque aquí se trata obviamente de niños espirituales, que son los nuevos creyentes, los recién llegados a los pies de Cristo, y tenemos que ser como un niño, humilde y totalmente creer en lo que el Señor Jesús nos está enseñando.
Y cuando eso ocurre, entonces no solamente recibimos al Señor como nuestro Salvador y Señor, sino también recibimos al Padre Celestial, ¿verdad? Porque el Padre envió a su Hijo para salvar a nosotros. Hermanos, referente a los niños, tenemos también enseñanzas en los evangelios de según San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de cielos. Confiar, creer. Eso es el acceso, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero también fíjense en esa carta de amonestación del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en versículo 1. Sabemos que las cartas de Pablo, las dos cartas a los Corintios, eran cartas de amonestación por lo mal que andaba esa iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, que todavía no han crecido, ¿verdad? Todavía tienen su parte, su herencia carnal sobre las espaldas. Y todavía el nuevo nacimiento, la nueva vida, no han crecido todavía suficientemente espiritualmente hablado para que Pablo podría enseñarles de tú a tú. Pero también fíjense, y ya para terminar, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, a un niño hay que dar la mejor leche, la mejor alimentación posible. Porque las mamás, siempre y cuando que pueden, amamantan a su hijo por lo menos por 3 a 6 meses? Porque la leche materna es el alimento más completo, más saludable para ese bebé. No es la leche de vaca. No estamos hablando de un ternero. Estamos hablando de un bebé humano. Y asimismo, para un bebé espiritual, ¿cuál es la leche no adulterada? La palabra de Dios. Tenemos que enseñarle la palabra. Pero, como un bebé no puede comer un beefsteak, ¿verdad?, encebollado, sino más bien papilla y puré y sopita, frutita, majado, ¿verdad? Así mismo tenemos que tratar a un recién llegado a los pies de Cristo, hermanos. No hay otra. Y gracias a Dios, yo creo la aplicación es esto que el Señor nos enseña hoy, que definitivamente por amor al prójimo deberíamos tratar, cuidar a los niños espirituales, ocuparnos de ellos, cuidarlos. Y muchas veces nuestro pastor Ricardo Fernández dice, los niños son personas VIP, very important person. Eso es el futuro del reino de Dios y tenemos que invertir en ellos. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esa enseñanza tuya, que no debemos discutir quién es el mayor o quién es menor, sino todo ante Dios somos igualmente llamados para el servicio, para el Señor, porque para Él es toda honra y gloria.
Y ahora, amados hermanos, vamos a proceder a celebrar la cena del Señor, porque es un mandamiento que el Señor Jesús nos ha dado. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que tú nos permites celebrar en este momento, en memoria de ti, la cena del Señor. Bendice este pan que representa tu cuerpo, que tú has dado en nuestro lugar, para que sea crucificado en nuestro lugar, crucificado por nosotros, para morir esa muerte sustitutiva. Pero fue esa carne que nos dio esa esperanza de ser salvados por ti. Porque también ese jugo de la vid que representa a tu sangre derramada, bendícela, porque fuimos lavados por esa preciosa sangre de todos nuestros pecados. Ese cuerpo tuyo y tu preciosa sangre vencieron en la cruz al diablo y al pecado, pero gracias a Dios, al Padre Celestial, le agradó ese sacrificio y te resucitó al tercer día, también venciendo a la muerte. Y por eso tenemos la certeza, la garantía, la esperanza de gozar como hijos tuyos la eternidad en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermano, cada vez que participamos en la cena del Señor, lo hacemos en memoria lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. En tu memoria, Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, ese jugo de la vid, la sangre de Jesús, es el nuevo pacto que Jesús hizo ahora con nosotros. Ya no estamos bajo el pacto de la ley. Ya fuimos liberados de la ley. Y gracias por ese sacrificio. Ven, Señor Jesús. Y dice el Señor que todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es un mandamiento del Señor que debemos que practicar hasta la venida del Señor Jesús en las nubes por su iglesia. Ya la iglesia ya no va a estar luego en el tiempo de la tribulación y gran tribulación en el mundo. Gracias a Dios por eso. Y ahora, mi amado amigo, usted
¿Ya es seguidor de Cristo? ¿Usted aceptó al Señor Jesús como su Salvador y Señor? No espere más. Hágalo mientras que pueda. Arrepiéntate. Abre tu corazón. Recibe al Señor Jesús. Porque Él ya hizo todo en la cruz. Nosotros tenemos que arrepentirnos y creer en lo que Jesús ha hecho. Y si somos hijos de Dios, vamos a estar toda la eternidad, desde ahora, en comunión con Dios. Y para terminar, mis amados, participe en la gran comisión. Hagan discípulos. Prediquen la palabra de Dios a toda persona que ustedes conocen. Si este mensaje pastoral ha sido de gran edificación para usted, compártelo. Mándalo a sus amigos, a sus contactos. O síguenos en nuestras páginas, en las plataformas virtuales, Facebook, o suscribe YouTube, Tercer Culto y Vet. Dios sigue bendiciendo, mis amados.